Bienvenidas y bienvenidos a este video de astrología evolutiva donde vamos a hablar de los tránsitos de la primera quincena de junio. Pues tu realidad, mi realidad, la realidad de todos los humanos se está transformando radicalmente. El mundo en el que estamos está cambiando y transformándose a un ritmo vertiginoso. Y de cierta manera, tenemos que adaptarnos a este cambio. Pero ¿cómo nos adaptamos al cambio? ¿Cómo fluir con el cambio? ¿Cómo saber hacia dónde ir? Estoy cansada, estoy triste, me siento melancólico, me siento perdido. ¿Cómo hago con mis emociones en este periodo? Bueno, te voy a explicar todo. Vamos a tratar de entender, te voy a dar una guía de cómo fluir en este cambio. Porque ya, gente, estamos entrando completamente en la nueva energía. Saturno está entrando en Aries, ya entró Neptuno en Aries, el 7 de junio entra Júpiter en Cáncer, en julio entra Urano en Géminis. O sea, ¿qué quiero decir? Que estamos entrando en una nueva humanidad, una nueva energía, una nueva realidad. Y de cierta manera, ¿qué es lo que ocurre? Que aquellas partes de tu personalidad, aquellas partes de tu ser, que no se están adaptando al cambio, pesan. Te agotan, te cansan. Tu resistencia, tu necesidad de control, tus miedos te están densificando un montón. Porque te están pidiendo que te eleves energéticamente, que te eleves vibracionalmente. Eso es lo que está haciendo el triángulo pequeño. Entonces, estas tensiones son porque nos está costando seguir el ritmo. Algunos no, algunos están fluyendo maravillosamente. A otros la presión es más, hay muchos miedos que enfrentar. El desafío es más potente. Es más potente, ya se los digo, especialmente aquellas personas que tengan planetas a principios de Aries, a principios de Libra, a principios de Cáncer, a principios de Capricornio. O personas que también tengan planetas a principios de Acuario, de Tauro, de Leo y de Escorpio. ¿Me entienden? Entonces, te voy a explicar todo eso. Te voy a hacer una verdadera guía de cómo fluir en esta realidad que se está transformando radicalmente, donde la vida me pide que suelte cosas. Y para hacerlo, voy a hacer dos cosas. Te voy a entregar todos los consejos, todas las alineaciones, todo eso. Te voy a entregar una guía espiritual, de cierta manera, de cómo avanzar con Saturno en Aries. Porque como les dije en otros videos, nos están pidiendo que nos atrevamos a avanzar e ir por lo que queremos, pero con otras reglas, con otros códigos. Aquí tenemos que desprogramar todo lo que nos enseñaron. Acerca del esfuerzo, acerca del ganar, acerca de que hay que luchar, que vivimos una batalla, ¿me entienden? Acerca de que hay que ser primero, acerca de que hay que ganar. Nos están pidiendo que desprogramemos cómo nos relacionamos con la energía de Aries. Es decir, que nos desprogramemos de cómo nos relacionamos con la energía masculina para que surja una nueva visión de la energía masculina. Entonces tengo una guía completa, con consejos puntuales. Pero también el motivo principal de este video, que fue lo que yo me pongo así, me emociono cuando me doy cuenta que voy a hacer este video, porque tenía muchas ganas de hacerlo, es explicarles qué área de su vida se está transformando radicalmente. Y eso depende de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Saturno y Neptuno están en Aries, en conjunción. Okidoki. Saturno y Neptuno están en Aries en conjunción. Dependiendo en la casa donde esta conjunción se produzca en tu carta natal, porque puede ocurrir en 12 casas, va a depender en qué casa están los primeros 3 grados de Aries. Y si no lo sabes, no te preocupes, se viene el tutorial, como siempre lo hacemos. Te voy a enseñar a calcular qué casa es. Bueno, esa área de tu vida es la que se está transformando radicalmente. Y es donde tú puedes sentir tus mayores miedos, inseguridad en este minuto, sentirte como que estás a prueba, sentirte desilusionado, sentirte sin energía, sentirte confundido. Es un área neurálgica de tu carta, de tu vida en este minuto, que es el área donde hay que ponerle atención. Es ahí donde están diciendo, ponle atención a esto, ahora. Porque si no lo haces, estás frenando esta aceleración de conciencia que se produce con el triángulo pequeño. Y no solamente es importante ahora ponerle atención, sino que esa área de tu vida va a ser clave
de redibujar, rediseñar, construirla desde el alma en los próximos años. 2024, 2025, 2026, 2027. Triángulo pequeño. Esta área es la que está en la punta del triángulo pequeño. Esta área es la que se tiene que sublimar y elevar. Y no solamente eso, sino que esta área de tu vida va a ser muy importante en los próximos 20 y tantos años de tu vida. Da lo mismo si tienes planetas o no en esa casa. Da lo mismo. ¿Ya? De hecho, si no tienes planeta en esa casa, yo te diría, incluso es un interesante desafío. Porque si no tienes planeta en esa casa, tú no estás acostumbrada a darle energía a esa casa. Y te están diciendo, ahora dale energía. Entonces vamos a hacer una pasada por las 12 casas. Te invito a dejar un like y compartir este video para que le llegue a la mayor cantidad de gente. También te quiero decir que voy a sacar un video extra en YouTube y en Instagram en unos días más, porque están pasando muchas alineaciones en el cielo. Entonces no alcanzaba en este video ponerlos todos. Y uno de los temas centrales, es Venus, amor y relaciones. Realmente estamos en un SOS astrológico a partir del 5, como del 3 de junio hasta el 17 de junio. Entonces voy a sacar un video especial de emergencia astrológica, amor, relaciones y vínculo, porque está Venus en oposición a Lilith y cuadratura a Plutón. Así que para que veamos qué está pasando con nuestros vínculos. Y también voy a dejar, como siempre, un listado de esencias florales para aprender que nos ayude a usar estos consejos que les voy a dar yo. Que es importante que entiendan también que cuando yo miro la primera quincena de junio, digo, como dicen acá en España, jolín, hay un montón de cosas pasando. Hay un montón de cosas muy creativas, muy expansivas, muy maravillosas pasando. Tenemos un stellium del Sol, Mercurio, Júpiter en Géminis y también un poquito en Cáncer entre el 3 y el 14 de junio. Es un stellium de ideas creativas, ideas geniales, de expandir nuestra comunicación. O sea, es como que estuviéramos muy receptivos, muy abiertos, con mucha expansión y mucha confianza. Pero esa energía está en tensión con la energía de Saturno, Neptuno en Aries. Entonces es muy interesante porque es como, por un lado, siento estas ganas de vivir, siento estas ganas de expandirme yo, un área de mi vida, de vivir nuevas aventuras, de encontrar el propósito, pero hay algo que me está friccionando. Hay algo que me está tensionando. Y no es maldad de la vida. Es que la vida te está diciendo, mira, necesitamos que hagas crecer esto, pero sin olvidarte que tienes que resolver esto. Si expandes esto, o si le pones mucha mente, sin realmente llevarlo al cuerpo, conectar contigo mismo, aprender a avanzar y hacerte cargo de los aprendizajes de este momento, todas esas expansiones que tienes, esa idea, se trancan, se bloquean, se convierten en desilusiones. Entonces, en este video te voy a explicar justamente cómo podemos conectar con esta confianza y esta expansión en la vida de manera madura, de manera responsable, realmente transformando nuestra realidad. Que no sea lo típico que pasa con Géminis o Sagitario o Júpiter, ¿me entiendes? Que es como la energía que está presente acá, que es evasión y escapismo. Lo que te está diciendo la vida en este minuto es, di no a la evasión y al escapismo. Di no. La evasión y el escapismo como el antídoto que tengo para el dolor del mundo. No. El escapismo, más que el escapismo, la confianza, el optimismo, la fe, el propósito que me llene de vitalidad para poder sortear esta prueba y este desafío. Es otra forma, es otro el approach, es más maduro. Existen muchas alineaciones armónicas, muchas. De hecho, la luna llena del 11 de junio en Sagitario, voilà. Maravillosa, extraordinaria. Gracias, luna en Sagitario, porque ¿qué te va a dar? ¿Qué nos va a dar a todos los seres humanos? Ay, confianza, fe, optimismo, energía. Nos va a ayudar a reconectar con el propósito. Después de la luna llena en Escorpio, de un montón de cosas que han ocurrido, esa luna llena en Sagitario nos va a ayudar un montón. ¿Me entienden? Entonces vamos a hablar de todo eso. Pero antes tengo que dar comunicados. Para aquellas y aquellos de ustedes que ya sean estudiantes de astrología y que ya sepan astrología, les quiero comentar que la formación avanzada de astrología psicológica y evolutiva, donde vemos técnicas predictivas como tránsitos, progresiones, ciclos, septenio, revolución solar y temas vinculares que como son sinastría y carta compuesta, es decir, las técnicas avanzadas, comienza
a finales de septiembre se han abierto los cupos. Es con cupos limitados y es una formación premium. ¿Qué significa eso? Que todas las clases son en vivo y en directo. Las clases teóricas, las clases prácticas, vas a tener tutores que te van a acompañar en el proceso, vas a practicar con tus compañeras y compañeros. De hecho, se cerró hace poco la formación del año pasado y todo el mundo estaba feliz. Es una formación que amo hacer, así que si ya sientes que estás lista para pasar al siguiente nivel astrológico, la formación comienza y siempre se acaban los cupos. Ojo, así que no te quedes fuera. Por el otro lado, si tú no estás en nivel avanzado, sino que tú quieres aprender astrología, porque dijiste, quiero aprender astrología en este minuto donde hay que aprender cosas nuevas, quiero ser astrólogo o quiero aprenderlo, te quiero contar que la formación online de astrología, donde todas las clases están grabadas, pero todos los meses igual tienes clases conmigo en vivo y en directo, donde respondo dudas, vemos casos, y también tienes práctica con otros compañeros, en vivo y en directo, hay tutores, o sea, de todo, es muy completa, tiene un 30% de descuento. Desde finales de mayo hasta mediados de junio. Así que no hay excusa para meterse a estudiar astrología con un 30% de descuento en una formación extremadamente completa, que de hecho con el equipo dijimos cómo podemos hacer la mejor formación que exista para que puedas aprender realmente astrología. Mucha práctica. Eso. También la formación de tarot de arcanos mayores de Clara Abad, le quedan los últimos cupos. Si no te escribes ahora, te quedas fuera. Y por último, recuerde, Barcelona, España, Europa, el 5 de julio, el taller El arte de reinventarse conmigo en vivo y en directo. ¿Cómo avanzamos en un mundo donde las reglas, los códigos, lo que nos enseñaron, ya no funciona? No funciona. Donde, por más que le metemos energía, fuerza, seguimos encontrándonos con los mismos obstáculos. Donde sentimos que podemos estar en una sensación de lucha con la realidad. Donde se repiten las mismas situaciones. Donde tenemos miedo y tensión y no podemos avanzar realmente a experimentar una nueva realidad. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque la entrada de Saturno y Neptuno en Aries, como les dije, es aprender a caminar, es aprender a avanzar hacia algo nuevo, una nueva forma de moverme en la realidad. ¿Y cuál es la clave de lo que te pide Saturno con Neptuno en Aries? Miren, la vibración antigua de lo ariano, que niega lo femenino, que es muy masculina, plantea la energía de Aries como voy y avanzo y mi ego va a ir a imponer su voluntad y voy a ir a una lucha, una batalla para lograr lo que mi ego quiere. Desconectado de mi alma, desconectado de mi corazón y desconectado de la vida. Desconectado de la vida. ¿Qué te dice Saturno y Neptuno en Aries? Es tiempo de que aprendas a avanzar. Muy presente en ti. Muy encarnado en tu cuerpo. Muy sintonizado con tus emociones, con quién sientes. Estás viendo una conciencia muy presente. Y te está pidiendo la vida, esto es lo que tenemos que aprender, insisto, esto es lo que venimos a aprender en este minuto. Cómo avanzar siguiendo el flujo de la vida. El ego quiere, controla, tiene miedo y nos lleva en distintas direcciones. Estas direcciones son líneas de tiempo. Que muchas veces las líneas de tiempo que son dirigidas por el ego nos llevan a líneas de tiempo donde nuestros mayores miedos y obsesiones justamente se manifiestan, porque es lo que estamos alimentando. En cambio existen otras líneas de vida, que son las líneas de vida del alma. Que nuestra alma, lo más sagrado de nosotros, quiere vivir. ¿Y qué tiene interesante las líneas de vida que están conectadas con el alma, mucho más neptunianas? Es que también están conectadas con lo que la vida quiere que nosotros vivamos. En lo ariano, bruto, antiguo, es yo desconectado del mundo, en una batalla que me lleva a realidades dolorosas. En una vibración alta del ariano, tengo el valor y la presencia para atreverme a seguir a mi corazón y a mi alma y moverme en una dirección. Y como estoy presente y escuchando mi alma, esa dirección está alineada con la vida. ¿Qué implica esto, mi gente querida? Que el avance es más fluido. Es más fluido.
y nos lleva a un lugar donde realmente alimenta nuestro ser. Pero eso nos cuesta, y eso es lo que les voy a explicar, ¿ya? ¿Y por qué les mostré este libro? Porque este libro a mí me tiene vuelto loco, acabo de terminarlo. Es Reality Transurfing de Vadim Zeland. O sea, es un loquillo, búsquenlo en YouTube, o sea, no tengo idea, no aparece casi nunca, es un personaje extraordinario, y yo creo que este es un manual para esta era. Y les voy a hablar, son 5 tomos, y aparte más libros, pero lo que les voy a hablar ahora son las guías que él da en el último capítulo de este libro, porque para mí son las guías que necesitamos nosotros para esta alineación que se está produciendo ahora, con Urano y Neptuno también, perdón, con Plutón y Neptuno, Urano y Neptuno manifestándose. Es un libro, es la información clave. Entonces, vamos, la vida nos está pidiendo que aprendamos a fluir y a movernos con la corriente de la vida, a favor de la vida, que nos lleva a realidades de mayor tranquilidad y satisfacción para nuestro ser. Pero, ¿qué es lo que la vida te está pidiendo que te des cuenta en este minuto? Cómo tu ego y tu mente te llevan a realidades más complejas. Recuerda, tú lo que vas manifestando es tu propia vibración. Y cuando tu ego y tu mente son los que te dirigen, manifiestas realidades más complejas. Primer explicación, ¿por qué? Porque la mente, nuestra mente, está diseñada para buscar problemas y soluciones a aquellos problemas. Por lo tanto, si tú le das todo el poder a tu mente para que dirija tu vida, tu mente va a estar buscando problemas. Es más, ante una situación compleja, tu mente va a tratar de buscar siempre la solución más compleja al problema. ¿Qué te dice la teoría del multiverso? Que existen posibilidades mucho más sencillas, pero que tu mente no va a querer ver, porque quiere ver lo complejo. Segundo, tu mente y tu ego es manipulado por péndulos. ¿Qué son los péndulos? Egregores, esto ya lo dije en otro video, pero ahora lo voy a desarrollar más. Egregores o entidades energéticas que están todo el tiempo sacándonos de nuestro ser. Algunos son creados por nosotros mismos. Nuestro miedo al fracaso, nuestra obsesión con el trabajo, un tema con la familia, pero son también egregores colectivos. Ojo, mucho cuidado, porque hay egregores que tienen que ver con las teorías conspirativas. Va a pasar algo terrible en el mundo, va a ocurrir esto otro, chupan energía. Y también hay egregores como que son las planificaciones de los grandes grupos de poder que nos quieren controlar. O sea, hay todo tipo de egregor. La obsesión con el dinero es un egregor, etcétera. ¿Qué estoy tratando de decir? Que nuestra mente se complejiza y nos lleva a direcciones complejas, y también esta realidad energética que nos está tratando de todo el tiempo de enganchar con un miedo. ¿Se dan cuenta cómo de repente surgen los miedos? Son movimientos energéticos que nos sacan de nosotros mismos. Entonces, entre esas dos, ¿qué es lo que ocurre? Aparte, nuestro ego también se construyó en base a un sentido de importancia. Yo soy súper importante, yo tengo que encontrar los problemas, yo lo tengo que arreglar. O todos los programas que nos dijeron de que había que esforzarse, de que tiene que ser difícil, de que tiene que ser complejo. Si llega fácil no sirve, no vale. ¿Me entienden? Entonces, lo que estoy tratando que se den cuenta es que no juzguen esto, sino que, y tampoco me lo crean, sino que se observen a ustedes mismos. Aprendan a observarse. Aquí no se traguen ninguna información. Obsérvense, mírense, cuestiónense, véanse. Porque lo que te está pidiendo Saturno, Neptuno en Aries es que estés atento de ti misma. Y el trabajo de madurez en este minuto, más que voy a salir a lograr grandes pruebas y desafíos en el mundo, es cómo aprendo a estar presente en mí, viendo mis propios miedos y mis propias inseguridades de avanzar, porque por otro lado también tengo miedo e inseguridades profundas, cobardía, sensación de no ser capaz, miedo al abandono, un montón de cosas que también me frenan. Entonces, como no quiero vivir ciertas cosas, me voy a líneas donde no puedo cumplir mis sueños. Es como que alguien que diga, mira, estoy dentro de una cueva y quiero salir de la cueva, pero me da terror salir de la cueva. No quiero salir de la cueva. Entonces tenemos como un diálogo incongruente. Por un lado digo, yo quiero salir de la cueva e ir a vivir eso, pero nuestra mente e inconsciente están todo el rato diciendo, no quiero salir. Entonces después te quejas de que no sales, pero estás co-creando esto.
Entonces, así como hay que hacerse responsable de los miedos, tenemos que hacernos cargo de nuestra mente. Y esto en junio es importantísimo, porque está Mercurio, Júpiter y el Sol en Géminis desbordado. Y Saturno y Neptuno está haciendo una cuadratura. O sea, ¿qué te quiero decir? Que en junio medita y date cuenta cómo tu mente... ¿Cuál es uno de los principios básicos del transurfing? Es que existe una solución más fácil para todo. No te está diciendo que seas floja, que seas pasiva, todo lo contrario. Muchas veces, para tomar las decisiones más fáciles, hay que ser muy valiente. Para no caer en los miedos del ego. Para no caer en los viejos patrones. Y para atrever también a enfrentar tus miedos e inseguridades que no te permiten avanzar. Que es muy importante de junio con toda esta energía de Géminis. Y también muy importante que la vida te manda señales todo el tiempo de los caminos más fáciles. Pero nosotros no lo escuchamos porque la mente se rigidizó, nuestro ego se quiere sentir especial e importante, no valoramos a otras personas, nos queremos inflar y al final nunca escuchamos las señales de la vida. Entonces, ¿qué te está diciendo Saturno, Neptuno, Aries? Escucha las señales de la vida. Tercer punto, muy importante. Y insisto, cuestiónatelo, míralo, no me creas. La importancia que le das a algo te lleva a líneas donde no pasa lo que anhelas. Entre más importancia y obsesión le des a algo, menos ocurre. O si lo tienes, no te sientes satisfecho. Importancia externa, éxito, dinero, amor, pareja, una meta, un objetivo, te obsesionas con eso. Y te obsesionas con la sensación de que no lo voy a alcanzar, no lo voy a alcanzar, no lo voy a alcanzar. O que es muy difícil, o es muy complejo. Todo eso te lleva a esa realidad compleja. O importancia interna. Necesito que me vean, necesito que me aplaudan, necesito que me reconozcan, necesito que me quieran, necesito que ser esencial en la vida de otra persona. Esta necesidad de importancia con lo interno y con lo externo nos alejan de ir en la línea de tiempo más a favor de nuestra alma. Cuarto punto, ya lo dije pero lo quiero desarrollar. Existe una solución más fácil para tus problemas. Esto no es, insisto, el secreto de que no hagas nada. Anota la solución y quédate ahí esperando. No. Esto es una prueba de realismo y madurez con uno mismo. Autocontrol, gestión emocional. Reconocer cuáles son mis miedos e inseguridades. Reconocer la sombra de mi ego. Reconocer cuáles son mis apegos, mis obsesiones. Es aprender a madurarme a mí mismo. Es la maestría de aprender a mirar mis miedos y mis patrones de control. Para tener el valor para actuar siguiendo a mi alma. Y realmente un consejo sería, oye, ¿qué pasa si el día de hoy trato de ver la solución más fácil para mi problema? En vez de tratar de resolverlo con tu mente loca, a ver, ¿qué soluciones me presenta la vida? Segundo, ya lo que les dije antes, ¿qué pasa si cuando te surja la importancia, la sueltas y confías? Saturno, Neptuno en Aries. Y aquí llegamos al quinto punto esencial en este momento. Como les dije, la mente y el ego no toman las mejores decisiones. Eso no significa que no haya que pensar y razonar, ¿me entienden? El problema siempre se trata de equilibrios energéticos, o excesos o deficiencias. El problema es que nosotros le damos mucha fuerza a nuestra mente. ¿Qué te dice Saturno, Neptuno en Aries? Bueno, también te lo dice Transurfing o muchos otros estudios. A la hora de tomar una decisión, siente cómo se siente. Ahora, si estoy en angustia, miedo, desesperación, no lo hagas, porque primero es cómo aprendo a gestionar mis emociones. Ahí está la maestría, creo que me entiendan. ¿Cómo aprendo a gestionar mis emociones? Porque en ese estado de angustia no me puedo conectar con lo que realmente, con mi brújula interna. Si estoy todo el rato con la mente, tampoco me puedo conectar con mi brújula interna. Saturno, Neptuno, Aries no te dicen llega y lánzate, sino te dicen lánzate, pero conectado contigo mismo. Entonces, ante distintas posibilidades, tengo que escuchar en mi cuerpo cuál se siente bien. Y tu cuerpo mismo te lo va a decir, cuál se siente bien, pero si no estamos conectados con nuestro cuerpo. Ahora, como está Saturno, Neptuno en Aries, también te está diciendo... No agarres esto y lo veas como un escapismo de facilidad para mi vida
ok, todo es muy fácil y me voy a ilusionar con que todo va a ser mágico, maravilloso. No va por ahí tampoco. O sea, Saturno-Neptuno es que reconozcas, por ejemplo, un factor, algo muy interesante. Hay miedos que nos llevan a no querer hacer ciertas cosas. Pero quizás tenemos que aprender a distinguir lo que es un miedo de lo que es un deseo del alma. Saturno, Neptuno en Aries. Tengo miedo de vivir esto, no lo quiero hacer. Pero espérate, la primera pregunta que te dicen, atraviesa el miedo. Y una vez que atravesaste el miedo, pregúntate si lo quieres hacer o no lo quieres hacer. Va a haber veces que tu alma te va a decir, sí lo quiero hacer. Otras veces que tu alma te va a decir, sí, no lo quiero hacer. Pero te están diciendo, no te muevas desde el miedo. ¿Y cómo no me muevo desde el miedo? Aries de valentía. ¿Cómo no me muevo desde el miedo? No teniendo miedo, no. Teniendo el valor para mirar el miedo. Entonces, consejos. Soltar el control cuando algo no fluye. Cuando algo no te está fluyendo, suéltalo. Para. No le des tanta importancia. Deja que llegue una solución más fácil a tu vida. Segundo consejo, recuerda siempre esto. Para cambiar mi realidad, tengo que cambiar mi vibración. Si estoy en ansiedad, angustia, miedo, control, eso estoy manifestando. Para. Saturno, Neptuno en Aries, insisto, para. ¿Y qué me está pasando? Me hago responsable y ahí avanzo. Realmente cree que hay una solución más fácil. Estate atento a las señales y deja de creer que tú sabes cuál es la mejor solución. O date cuenta de tu rigidez mental que cuando te dicen, no, esto es muy complicado, uy, qué complicado esto. Entonces cuando tú estás en esa rigidez mental, la vida te dice, oye, pero hay soluciones más fáciles, pero tú no las quieres escuchar. Insisto, estar presente lo más consciente posible en tu cuerpo. Respiración, presencia corporal. Y darte cuenta cuando te fuiste para volver. Muy bien, hemos cerrado esa parte del video y ahora vamos a la siguiente parte del video, que es el estudio en las 12 casas de la conjunción Saturno-Neptuno en Aries. Como te dije, ¿qué área de tu vida se transforma radicalmente? ¿Dónde estás sintiendo una prueba en este minuto de tu vida? ¿Dónde estás sintiendo un desafío? ¿Y dónde la vida te está pidiendo que aprendas a vivir de una manera muy diferente? Las casas, las 12 casas, son 12 áreas de tu vida. Dependiendo a la hora en la que naciste tú, es en qué casa está ocurriendo esta conjunción. Yo te voy a explicar ahora, dame un segundo y te lo explico en este video, pero es importante que veas en qué casa de tu carta natal está entre el grado 0 y el 3 de Aries. Así que vamos al tutorial donde te enseño a calcularlo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ingresar a la página de astro.com y aquí te voy a enseñar a calcular en tu carta natal, tu carta astral, básicamente en qué casa ocurre la conjunción de Neptuno con Saturno en Aries. Y lo primero es que te vas al menú de arriba de horóscopos y te vas a dibujo de carta ascendente. Seleccionas. Y acá vas a introducir los datos de nacimiento por completo. Necesitamos que pongas la fecha, la hora lo más exacta posible, es clave eso, y el país. Un factor de 15-20 minutos de error te puede dar una casa diferente en la hora. Entonces vamos a ver 4 ejemplos. Aquí tenemos una carta natal y como les comenté yo, tenemos que fijarnos en los primeros 3 grados de Aries. Entonces lo primero es mirar en el anillo del zodiaco, tenemos que buscar el signo de Aries, que es que está aquí, este símbolo rojito. Aries comienza aquí, justo en el límite con Piscis, y termina acá, justo en el límite con Tauro. Y los primeros 3 grados es la primera parte del signo. Hasta justo antes de esta rayita, es básicamente como zona que estoy marcando acá. Entonces, una vez que ya detectas estos 3 grados, vamos a ver en qué casa están. Y como yo les he dicho muchas veces, las casas son como las divisiones que van del 1 al 12, que parecen pedazos de pizza visto desde arriba. Entonces, para esta persona, esta zona de acá le cae en su casa 10. Entonces, tiene que poner especial atención al significado de la conjunción de Saturno con Neptuno en Aries en la casa 10. Vamos, otro ejemplo.
Aquí tenemos otra carta. Vemos que está aquí Aries. Esta es la zona del inicio del signo. Y esta zona cae en la casa 1. Entonces, para esta persona, la conjunción de Saturno, Neptuno en Aries es en la casa 1. Otro ejemplo. Tenemos acá una carta. Vemos que acá está Aries. Y los primeros grados de Aries están aquí. ¿Y eso en qué casa es? En la casa 5. ¿Ven? Es muy fácil. Hay que ubicar a Aries y ver los primeros graditos. Tan simple como eso. El último ejemplo. Aquí está Aries. Y aquí pasa algo interesante. Porque los primeros grados de Aries están aquí. Si ustedes se fijan, hay una parte como que cae en esta casa de acá, que es la casa 12. Pero hay una gran parte que cae acá en la casa 11. Bueno, si les llega a ocurrir que esta área está al final de una casa, por ejemplo en el caso de la casa 11, en realidad no está en esa casa, sino que pasa a la casa siguiente. Para esta persona, esta conjunción realmente está ocurriendo en la casa 12, porque siempre que está al final de una casa, insisto, pasa a la casa siguiente. Entonces tiene que poner atención al significado de la conjunción Saturno-Neptuno en Aries en la casa 12. Ahora sigamos con el video. Ahora ya sabes en qué casa de tu carta natal ocurre esta conjunción, que insisto, va a marcar los próximos 20 años de tu vida. Y es donde nos están pidiendo algo, a ver, seamos honestos. No nos están pidiendo algo muy sencillo. Nos están pidiendo algo bastante desafiante. Nos están pidiendo que seamos muy honestos para evaluar esa área de la vida. Nos están pidiendo que veamos las reales motivaciones, los movimientos del inconsciente que nos han llevado a vivir esa área de la vida de cierta manera, ya sea pareja, trabajo, vamos viéndolo todo. Te están pidiendo que te des cuenta de las fantasías e ilusiones infantiles que te hacen estar mirando hacia arriba y no te hacen mirar con realismo esa área de la vida. Nos están pidiendo que dejemos ir algo importante también en esa área de la vida, que sacrifiquemos algo que para nuestro ego es muy importante en esa área de la vida. Y nos están pidiendo que aprendamos a cómo hacer que esa área de la vida, la forma que tome, sea lo más coherente con nuestra alma, no con nuestro ego. Por eso es tan importante entender que en esta punta, esta transformación que estamos viviendo hoy en día, si me muevo desde el ego, desde los miedos, desde ganar, desde el control, desconectado del cuarto chakra del corazón, o sea, si en mi movimiento, mi corazón no lo siento. Por eso es tan importante la presencia corporal, mi gente, porque tu cuerpo es tu brújula, tu cuerpo es tu guía. Si estoy haciendo algo y mi corazón está cerrado, Saturno Neptuno Aries te dice, esto no va a ir para un buen puerto, esto no te va a llevar a ningún buen lugar, porque no te estás moviendo en coherencia con tu alma. ¿Me entienden? Vamos a sentir que se desarman cosas y que hay pruebas, pero todo esto es como que se está haciendo como una gran sustancia, una gran masa. Es como que nos están pidiendo, mira, vamos a desarmar y derretirlo todo para que tú puedas construir algo nuevo ahí. Consejos, todavía ni siquiera ha llegado casa por casa, pero esto es general para todos. Hay que dejar ir lo que no es real y auténtico con quien eres tú en este momento de tu vida. Puede ser que se te des cuenta de que muchas ilusiones que tenías no se van a cumplir, porque no eran reales, eran fantasía. Discernir lo que es auténtico de lo que es falso, imaginación. Y también darte cuenta de los patrones heredados de tus ancestros que te limitan. Por ejemplo, veamos un ejemplo de la casa 7, aunque voy a ir a todas las casas. Por ejemplo, en la casa 7, que es la casa de las relaciones, podría implicar soltar expectativas irreales con respecto al amor. O sea, yo creo que las relaciones y el amor tienen que ser esto, y me desilusiono. ¿Qué te están diciendo? Date cuenta que algunas cosas vienen de tu familia, otra forma de querer vivir el amor vienen de tus heridas de la infancia, otros vienen de ilusiones y te dicen, no. ¿Qué es lo que tu alma realmente quiere vivir en el amor? Sea auténtico, aunque te duela, aunque te dé miedo. Una autenticidad en cada casa. En la casa natal, la carta natal no tiene nada que ver la revolución solar. El ego va a pasarlo mal en esta conjunción. Así que van a haber pruebas que rompen el ego separatista. Y vamos a tener que sacrificar algo en cada casa. Yo te voy a explicar en cada casa qué es lo que hay que sacrificar.
Tercero, hay que dar forma desde algo más responsable, maduro, auténtico y desde el alma. O sea, realmente esta conjunción es baja el cielo a la tierra. ¿Ya? Voy a dejarle algunas preguntas para que se hagan. Cuando después de escuchar este video, vuelvan acá a escuchar estas preguntas, porque es importante. Fíjense qué minutos del video está saliendo esto para que se las hagan. Una vez que escuchen la pregunta: ¿soy realmente auténtico en cómo vivo esta área de mi vida? ¿Realmente siento que es coherente con quién soy yo en este momento? ¿Qué miedos profundos tengo en esta área de mi vida? Por ejemplo, en la casa 7 del amor, a quedarme solo, por ejemplo. En la casa 3, a ser tonto y no poder comunicarme, por ejemplo, miedo. ¿Qué fantasía tengo o cómo idealizo vivir esta área de la vida? Segundo, ¿qué tengo que soltar y dejar ir de mi fantasía para realmente poder vivir lo que yo realmente quiero vivir? Y última pregunta, ¿qué mandatos familiares y creencias, qué patrones condicionantes de mi ancestro tengo yo en esta área de la vida que es tiempo de empezar a dejar ir? ¿Ya? Una cosa muy importante: si tiene planeta en los primeros 3 grados, 4 grados, 5 grados de Aries, esto se va a magnificar. ¿Ya? Pero como me voy a centrar en la casa, vámonos a la casa. ¿Qué ocurre cuando la conjunción Saturno-Neptuno en Aries ocurre en la casa 1? Algo tremendo. Quizás es la más potente de todas las casas donde podría llegar a ocurrir. Te están pidiendo que dejes ir el sentido de identidad, individualidad que tienes en tu vida. Hay algo en cómo te definiste, te construiste, en cómo te muestras al mundo, en la dirección que ha tomado tu vida, que te están diciendo: espera. Ya no va. Hay que darle una vuelta a tu vida, a tu identidad, a tu camino personal. El sacrificio que te van a pedir es que sacrifiques lo que para tu ego, tu sensación de importancia, de sentido, individualidad era muy importante. Que sacrifiques algo que tú construiste como tu camino personal. Porque están diciendo: ya no va más ese camino personal. Que también dejes ir cómo tú te muestras al mundo, cómo los demás te ven. Esta conjunción de Saturno y Neptuno en la casa 1 es una sensación de muchas veces de estar perdido en saber hacia dónde ir en mi camino personal, y también de estar subiendo una montaña al mismo tiempo. Entonces esta configuración es como que estoy subiendo una montaña en medio de la neblina. Puedo sentir que no tenga tanta energía, no tenga tanta fuerza. Entonces aquí es un momento importante de parar. Detente y pregúntate realmente: ¿quién soy yo en este minuto? ¿Qué quiero para mi vida? O sea, la casa 1 es un espacio de individualidad profunda. No lo he dicho, pero se los digo: la casa que está al frente tiene que soltar algo. Y aquí, quizás lo que hay que soltar son relaciones, vínculos, mucho espacio de compartir para poder estar en ti. Porque estas respuestas las encuentras en ti, en tu corazón y en tu alma. ¿Qué te está diciendo? Que estás comenzando un camino individual completamente diferente que llevas hasta ahora. Un camino auténtico, real, consciente, de valiente, de guerrera espiritual, dejando las máscaras antiguas. Entonces esto es muy importante, esto es un redireccionamiento en tu vida. Entonces los miedos a avanzar, a iniciar, a lanzarte al mundo, que son muy de Aries, se exacerban en la casa 1. La casa 1 tiene que ver con el parto. Esta parte ariana también tiene que ver con el parto. Trabaja tu parto, de verdad. O sea, en la casa 1 es el parto. Reflexiona y pregúntate qué partes de tu ser, de cómo te muestras al mundo, no son auténticas. Pregúntate realmente si el camino que tienes en tu vida es auténtico con quien en este momento. Y enfrenta el miedo a moverte por lo que realmente eres. Conjunción Neptuno y Saturno en Aries en la casa 2. Lo que se va a transformar en tu vida y donde te están apretando, pero lo que te están proponiendo es que conectes de una manera diferente con la abundancia,
con el merecimiento, con tu capacidad de manifestar y de autosostenerte en el mundo. Esos son los grandes ejes de transformación y de prueba y de aprendizaje que estás teniendo en este momento. Te están tratando de decir, me voy a ir por ejemplo a algo muy profesional, que probablemente hay que hacer un cambio en lo profesional, en tu forma de generar recursos. Te están pidiendo que tu trabajo y tu forma de generar sea realmente algo donde tú te sientas valiosa, donde tus dones y tus talentos que te hacen especiales se expresen. ¿Me entienden? Eso muchas veces puede significar un cambio profesional importante. Especialmente si no me siento valiosa, valioso. También te están pidiendo que sanes profundas heridas de autoestima, de no merecer, de no ser suficiente, de inseguridad. Te están pidiendo que sanes heridas con respecto a la escasez, con respecto al dinero. ¿Qué te está pidiendo que sacrifiques? Estabilidad. O sea, con este Saturno-Neptuno en la casa 2, no esperes tener un piso firme, estable en este periodo. Porque se está desarmando, recuerden, esta conjunción está desarmando lo que hay. Entonces siento que no tengo dinero, no tengo recursos, estoy perdido económicamente, materialmente, puedo sentir que me están haciendo que suelte propiedades, dinero, recursos, dinero, algo valioso en mi vida. Si todo eso se está soltando. Porque te están preguntando, te están obligando de cierta manera a dejar ir lo que no es coherente contigo mismo en este minuto. Y que sanes la sensación de vacío que se produce al perder, al no tener esa base, esta estabilidad. Y que te piden que mires el miedo a la sensación de no merecer. Porque al hacer todo eso, surge la oportunidad creativa de manifestar algo en tu vida, casa 2, manifestación, que realmente sea alineado con tu esencia. Y empezar a atraer lo que realmente es valioso para ti. Consejo: sanar temas y creencias del linaje asociado con el dinero, la escasez, la abundancia y el merecimiento. Justamente, sanar tus propias heridas de merecimiento. Merezco. Sanar heridas egóticas con respecto al dinero o los recursos. Esa parte mía que quizás cree que logrando ciertas cosas voy a ser aceptada, querida, valiosa. Soy valioso por lo que tengo. No. Saturno-Neptuno está diciendo acá que es tiempo de manifestar algo que sea desde tu alma. Hermoso. Cambio laboral para trabajar en algo que está asociado con mis verdaderos talentos. Ojo, estos movimientos son por este año y por los próximos 2 años. O sea, esta conjunción está muy activa en 2025, 2026. Y como les dije yo, va a marcar un montón de años más. O sea, un montón. No está siendo exacta la conjunción en este minuto, pero ya estamos en energía de conjunción. Así que ya está pasando. Vámonos. Conjunción Saturno y Neptuno en Aries en la casa 3. Que hay que sacrificar la claridad mental, el tener las respuestas, la sensación de entender. O sea, puedo sentir acá que no entiendo nada, estoy confundido, me cuesta concentrarme. Se ve limitada mi comunicación de alguna manera. Siento que no me puedo comunicar y no me puedo expresar. Esto es como que el hemisferio izquierdo se tomó vacaciones, el hemisferio derecho se volvió loco, así. Porque te están diciendo que es un tiempo de que te abras a una nueva forma de pensar, de entender y de expresarte. Yo les puedo contar algo. A mí hace años atrás me empezó Neptuno por la casa 3. De hecho vengo saliendo de eso. Y en ese periodo fue cuando yo justamente comencé a estudiar astrología y todas esas cosas. Donde mi lado ingenieril, mi lado hemisferio izquierdo como que se congeló. Yo que era muy bueno para las matemáticas, rápido, analítico, como que estuviera mi cerebro, mi hemisferio izquierdo drogado todo el rato. Me costaba concentrarme, enfocarme. Pero se exacerbó una intuición, una sensibilidad, una capacidad de conectar, una mente creativa, de sueño. Eso que me pasó a mí, de cierta forma, le está pasando a ustedes, pero versión más apretada porque está Saturno a lo que le esté pasando en la casa 3. Entonces, ábrete una nueva forma de pensar. Deja atrás, tienes que sacrificar la claridad mental y tienes que sacrificar tus antiguos entendimientos, tienes que sacrificar la lógica y tienes que sacrificar tu forma de entender cómo es la vida.
Hay que cultivar una mente más abierta, más flexible y conectada con lo intuitivo. Hay que ver también la soberbia mental. Hay que ver el miedo a no ser inteligente o la necesidad de aparentar ser más inteligente que los demás. Hay que mirar la sensación de que tengo que sonar inteligente. Limpiar quinto chakra, fundamental. Quinto chakra. Bloqueo en el quinto chakra. Y también un tema muy importante acá en esta casa 3 es sanar y soltar temas asociados con mis hermanos, si es que tengo hermanos. Es tiempo de hacer constelaciones y ver, a ver, qué temita tengo yo con mi hermana, con mi hermano, qué conflicto no está resuelto. Consejos: meditar y meditar, y meditar y meditar, y meditar y meditar, y meditar y meditar. Otro consejo puede ser estudiar comunicación no violenta. Otro consejo: canto terapia, canto kirtans, canto medicinal, cantar, por ejemplo. Y darme cuenta, darle espacio a las nuevas ideas que van a surgir y a la nueva sensibilidad que está activándose en mí. Conjunción Saturno-Neptuno en Aries en la casa 4. Esta otra configuración que no es tan fácil. Siempre esta configuración, esta conjunción, si se produce en la casa 1, 4, 7 o 10, puede ser muy fuerte. Si esta conjunción te está pasando en la casa 4, en este minuto puedes sentir que estás perdiendo mucha estabilidad o no tienes estabilidad emocional en tu vida. Es como, ¿dónde está mi hogar? ¿Dónde está mi raíz? ¿Dónde está mi base? Están pasando cosas también quizás con tu familia, con la familia que construiste, con tus padres. Están pasando cosas que están haciendo que las arenas movedizas se sientan en un lugar que debería ser seguro, un lugar que debería ser un refugio. Porque lo que te está pidiendo esta alineación es que te atrevas a plasmar en los próximos años un hogar y una familia que realmente resuene con tus anhelos más profundos. Y no es fácil porque en la casa 4 hay muchos patrones de familia, de ancestros, linajes, mandatos. Entonces va a ser un trabajo de realmente mirar mucho las creencias y temas de papá, mamá, apego. O sea, hay que mirar muchas constelaciones familiares acá, mucho discernir. Hay que hacer un profundo trabajo de conexión con tu niña interna, tu niño interno. Puede ser que si esto está ocurriendo en este minuto, te sientas más triste, más melancólica, más melancólico. Están surgiendo muchas emociones porque es tiempo de hacerte cargo de las emociones que están dentro de ti. También, sobre todo si eres trabajólica, si trabajas mucho, que esto ocurra en la casa 4 le va a quitar energía a la casa 10. ¿Qué significa esto? Que si tu vida ha sido muy enfocada en el trabajo, te están diciendo no. Tienes que darle más espacio a tu familia, a tu hogar, a ir para adentro, que el trabajo no sea un escapismo, sino que el trabajo sea algo coherente con lo que tu alma quiere. Entonces, si te sientes más triste, más melancólico, sin ganas de trabajar, está pasando lo que está pasando. Hay que sacrificar, este tránsito pide sacrificar la sensación del ego de seguridad y estabilidad. Aprendiendo a conectar con tu niño interno y darle un hogar y un espacio. Consejos: investiga tu historia familiar y tu árbol. Constelaciones familiares. Mucha conexión con el niño interno. Y aprende a hacerte responsable de tú tener un refugio interno. Yo ir hacia adentro, cómo yo estoy en calma conmigo mismo, cómo construyo una sensación de refugio dentro de mí que no dependa tanto de lo externo. Pueden estar pasando 1000 cosas afuera, pero te puedes sentir en un refugio dentro de ti. Eso se aprende, se desarrolla, es aprender a habitarme. Vámonos, conjunción Saturno-Neptuno en Aries en casa 5. Este es fuerte también. O sea, es que son todos fuertes, pero ¿por qué es fuerte? Porque lo que te están pidiendo es que quiebres el yo que construiste, cómo te muestras al mundo, la identidad que tienes. Todos construimos un sentido de identidad solar, basándose en expectativas familiares, en querer ser fiel al árbol,
querer lograr ciertas cosas para ser querida, valorada, para ser visto, o alguno llevándole la contra a la familia. Todos construimos un sentido de identidad más extrovertido, más introvertido, que quiere llamar la atención, o que es más vergonzoso, que dudo de mis talentos y mis recursos. O sea, esta conjunción en la casa 5 te dice a quebrarlo. A quebrarlo. Es tiempo de que mires cómo construiste un sentido de identidad buscando aprobación para ser vista, ser visto y reconocido. O cómo tus propias inseguridades y creer que no hay nada especial dentro de ti te obligaron a construir un sentido de identidad que no brilla y no se muestra. Te están pidiendo una liberación de tu yo creativo. Pero es interesante porque hasta el Saturno y Neptuno acá, no crean que, o sea, me voy a conectar con mi creatividad y voy a ser un artista. No, te están diciendo, a ver. Muchas veces, para que el yo esencial surja, en esta casa 5 hay que sacrificar temas del ego. Y quizás el ego es que voy a hacer algo creativo para que todos me aplaudan y me reconozcan. Quizás no va por ahí. Quizás justamente en un esfuerzo y dedicación y servicio incluso a otras personas, voy descubriendo quién realmente soy yo. O poniendo mi creatividad y mi energía que me hace único al servicio de una causa mayor, voy descubriendo quién soy yo. El tema está en aprender a sanar bloqueos creativos. Hay que limpiar temas de vergüenza. Hay que mirar la herida narcisista que demanda que la vida debería ser como yo quiero. También si ustedes son padres, se va a transformar la relación con tu hijo. Es como que te están pidiendo una relación mucho más auténtica, real con tu hijo, reconocer quiénes son, dejar de tirar proyecciones con ellos. Quizás un esfuerzo va a ser un proceso de aprendizaje en conjunto, una experiencia con tu hijo. Consejo: no puedes darle a tu ego todo lo que deseas. Elige lo esencial. Porque si hay limitaciones en el disfrute, en el placer, no. ¿Qué es esencial para mi niña interna juguetona? De hecho, aprende, para saber lo que es esencial, conecta con tu niña interna juguetona, tu niño interno juguetón. Mira tu herida narcisista. Está muy de moda los narcisistas. Todos somos narcisistas. Todos tenemos una herida narcisista. Todos tenemos una herida solar. ¿Puedes reconocerla? Puedes mirar tu necesidad de llamar la atención, de ser vista, reconocido, cómo te mueres de aplauso. Te puedes dar cuenta que de repente en tu autoimportancia no veas a los demás. Te puedes mirar a ti misma para poder ver a otras personas. Si ya eres creativa, te está pidiendo que te reinventes creativamente. Y a nivel del árbol familiar, mira cómo tus ancestros no pudieron ser quienes realmente son. Conjunción Saturno-Neptuno en Aries en la casa 6. Arenas movedizas en la estabilidad de las rutinas del día a día, del orden de mi vida. O sea, ¿qué puedo sentir con este? Que hay caos. Los horarios no se cumplen, la forma de organizar mi vida no se cumplen, las rutinas que tenía antes no se cumplen. O sea, ¿qué carajo está pasando? Es como que la realidad se volvió loca. ¿Qué hay que sacrificar? Claridad, orden, rutinas y poder funcionar como lo sueles hacer en tu vida. ¿Qué te están pidiendo? Que de repente como que desarmes tu antigua estructura de vida para que aprendas a darle forma, una orden, una organización de vida que sea coherente con tu alma. Nuevos hábitos, nuevas rutinas. Si no tienes hábito y rutina, dale forma. Si ya tienes, deja ahí los que ya no te sirven para que te conectes con lo que realmente te sirven. Están pidiendo también otra cosa muy importante. Cambio laboral importante. Otra casa que implica cambio laboral importante. ¿Por qué? Esto, a diferencia de la casa 2, no tiene que ver con un trabajo donde yo me sienta valorada. O un trabajo donde yo sienta que genero recursos que realmente son lo que yo quiero. Acá en la casa 6 la pregunta que te está haciendo la vida es: ¿qué tipo de rutina laboral quieres tener? ¿Quieres estar trabajando 24 horas? ¿Quieres estar trabajando 8 horas en una oficina? ¿Quieres estar en movimiento? ¿Quieres que haya más magia? ¿Quieres más interacción con la gente? ¿Quieres que haya más orden?
te invita a cuestionarte el cómo trabajas, cuál es la rutina, cuál es el ambiente laboral. ¿Ya? También te están pidiendo que cuides tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, tu cuerpo mental, tu cuerpo espiritual. Te están pidiendo autoservicio, autocuidado contigo misma. Y también quizás algunos de ustedes, si tú estás teniendo este tránsito y tú eres una persona que nunca ayuda a nadie, te están pidiendo que aprendas servicio. Un muy buen consejo, ya te lo voy a decir. Ponte al servicio de algo, ponte de voluntario en algún tipo de fundación, ayuda a alguien. ¿Ya? Prácticas de autocuidado, cuerpo, mente y emoción. También yo te recomendaría que te hagas un examen médico general. No porque te tenga que salir algo alterado, pero siempre con Saturno y Neptuno en la casa 6, que es la casa de la salud, ve, porque cualquier cosa que salga alterada, hay que ver por qué se está alterando a nivel emocional, biodecodificación. Y pon una agenda, rearma tu agenda. Y si hay caos en tu agenda, bueno, por un tiempo habrá caos, pero después organízala. Conjunción Saturno-Neptuno en Aries en la casa 7. Lo que se va a transformar son tus relaciones, son tus vínculos, la forma como vives tu pareja, cómo vives tus amistades, cómo vives si trabajas a dos o tienes socias, socios. Es un cambio radical en tu forma de vincularte. Entonces, y es interesante porque sobre todo en esta casa 7 hay tantas fantasías proyectadas, tantos anhelos de amor, de paz, de felicidad, de ser valorada, de que con un otro voy a tener lo que... Entonces aquí Saturno y Neptuno van a ser... ¿Me entienden? Aquí Saturno y Neptuno te van a romper muchas de las fantasías. Porque te están diciendo que esas fantasías son porque hay algo que tú no te quieres hacer responsable de darte a ti misma, que estás esperando que otra persona te dé. Y en esa fantasía se producen un montón de desequilibrio entre el dar y el recibir. Y en esa fantasía, y tomado por los patrones, porque también es muy importante, te está pidiendo que te des cuenta de cómo los patrones familiares que tienes, que todos lo tenemos, controlan tu vínculo. Controlan tu vínculo. Patrones de drama, patrones de abandono, patrones de miedo, rechazo, patrones de traición. Te están pidiendo que los veas. Entonces, hay que sacrificar un vínculo o una forma de relacionarte. Consejo, toma conciencia de las proyecciones que tienes hacia otras personas. ¿Qué le estás proyectando? No, es que mi relación no funcionó por esto, o el conflicto con mi amigo es culpa de eso, o el conflicto... O sea, te están diciendo, hazte cargo de todas las proyecciones. También mirar el miedo al abandono y mirar el miedo al rechazo. Toma conciencia de los patrones familiares que controlan tus vínculos. Permítete soltar una relación si ya no es coherente con quién eres. Cualquier tipo de relación. Conjunción Saturno-Neptuno en Aries en la casa 8. Muerte y renacimiento como un fénix. Es todo lo que te puedo decir. Esto es un verdadero viaje iniciático. Doctor Alcázar, un beso, doctor. Esto es un verdadero viaje iniciático. De realmente viajar al Hades. Hacerte cargo de qué hay en tu Hades personal. De hacer un proceso de purificación, como Jesús en sus 40 días por el desierto. Pero esto va a durarte un poco más, va a durar un par de años, el procesito. Pero es un proceso de transformación personal muy grande. Claramente en 2 años más no vas a seguir siendo la persona que eras. Es una transformación de tu personalidad en todos los niveles. ¿Qué te va a pedir la vida? Que te hagas cargo de mirar tu propia sombra y lo que no te gusta de ti. Lo que niegas de ti, lo que no quieres aceptar en ti, lo que no quieres ver en ti. Que mires tus heridas y traumas más profundos. Te están pidiendo que mires tu ego controlador, obsesivo, tu lado manipulador, tu sentido de codependencia, etcétera, etcétera, etcétera. Va a haber que soltar. ¿Y qué te dices Neptuno y Saturno acá? Que aprendas a soltar tu deseo de ganar y obtener todo lo que quieres.
Entonces hay que mirar el vacío, la sensación de descontrol, de terror, de impotencia. Eso tengo que mirar. ¿Qué hay que sacrificar? Lo que el ego considera que es poder y los deseos del ego. Consejos. Considera terapias profundas de trauma, idealmente terapias somáticas, porque hay que mirar grandes traumas y grandes miedos. Mira el miedo a no poder protegerte. Mira también adicciones al drama en los vínculos, adicciones a querer controlar a otras personas. Te están pidiendo que mires esto de que quiero controlar al otro. También te están pidiendo una purificación muy grande desde la sexualidad, una nueva forma de conectar con tu sexualidad. Vamos, conjunción Neptuno y Saturno en Aries en la casa 9. ¿Qué significa esto? Las certezas de hacia dónde quiero llevar mi vida, cuál es mi propósito personal, por qué estoy acá en la Tierra. Las certezas que tengo con causa, ideologías, creencias, dogma. Las creencias del mundo se empiezan a desmoronar. O estoy en arenas movedizas acá. Uy, ¿hacia dónde ir? ¿Por qué estoy acá en la Tierra vivo? Se desmorona. Porque es un proceso de recuestionarte quién eres tú y cuál es tu propósito. Hay que abrirse una visión nueva, una visión desde el alma, no desde el dogma, no de una identificación de tu ser con una creencia, una religión, una filosofía, una ideología. O sea, si yo estoy muy pegado a una ideología, a un ismo, siento que voy a tener que sacrificarlo. ¿Qué se sacrifica? Un propósito, un ismo, un sentido de vida. Hay que abrirte una nueva visión del mundo más expansiva, basada en la experiencia directa y no en los dogmas. Hay que atreverse a experimentar. Yo te digo aquí, con este Saturno y Neptuno en la casa 9, ya empieza a planificar un viaje, una aventura, una exploración. Que te vas a confundir probablemente, que no va a ser nada como soñaste. O sea, me imagino a alguien que tiene este Saturno y Neptuno y dice, me voy de viaje a vivir una aventura, prepárate, porque de verdad van a pasar cosas que nunca pensaste que iban a pasar. No va a haber claridad. Porque ¿qué te está diciendo también esta casa 9? Que es el aprendizaje de confiar en la vida y de ser valiente. Y aprender a improvisar. Entonces, todos los problemas o desafíos que lleguen en estas aventuras son parte del aprendizaje. Sal a expandir tu realidad. Atrévete a salir de tu refugio. Y no te agarres de gurús, de guías. O sea, si en este viaje, esto es muy importante. A ver, esto es como warning, alerta roja. Si tienes Saturno y Neptuno en la casa 9 en tránsito, en este minuto, y encontraste una religión, una filosofía, algo que tú dijiste, ¡ay, esto me encanta! Este es el camino de salvación para mi alma. Ten cuidado. Porque te puedes tener una tremenda desilusión. No te dejes engañar por el sobreentusiasmo de la casa 9, sino que escucha realmente lo que tu corazón. Y si te da miedo, pero dices, es que esto lo encontré, pero si lo suelto, se me viene este miedo de que estoy perdido en la vida. Eso es lo que tienes que sentir, el miedo de estar perdido, para que te encuentres. No van a haber soluciones fáciles acá. Discriminar lo que realmente resuena contigo versus idealizaciones. Entonces, consejo, enfrentar miedo a salir a lo desconocido, a la aventura. Buscar experiencias que te conecten con culturas, ideas o prácticas espirituales diferentes. Realízate un viaje espiritual y date cuenta de tu lado dogmático. Conjunción Saturno y Neptuno en Aries en la casa 10. ¿Qué te puedo decir? Cambio radical a nivel profesional, laboral, lo que haces en el mundo. Te están pidiendo que tengas el valor, el coraje, la madurez y la responsabilidad para atreverte a dedicarte a algo que resuene con tu alma. Y eso significa muchas veces soltar el éxito,
las posiciones laborales que tiene, soltar un puesto de trabajo, soltar una identidad que construye en torno a un rol laboral, ¿me entiendes? Y también con Saturno-Neptuno esto te está pidiendo que te atrevas a manifestar un proyecto que salga de tu alma. Pero si lo haces como la old school, ya te lo expliqué todo al principio del video, no va a resultar. O sea, desde el control, desde el desafío, desde la batalla, desde la lucha, desde el miedo. No. Aquí hay que aprender a dar forma a la realidad. Va a haber que tomarse un curso rápido de cómo funciona la realidad. Cómo soy ordenado, disciplinado, perseverante. Es como que esto en mucha tierra se necesita, por un lado. Ok, tengo un sueño, tengo un anhelo. ¿Cómo lo hago? Con buenas intenciones no se van a lograr las cosas con esta conjunción. Es cómo lo hago. Cómo soy realista para manifestarlo. Cuáles son los miedos a avanzar. Y al mismo tiempo confiar en la vida para poder justamente, que les dije, que llegue a la solución más fácil. Construir una profesión alineada con tu ser. Hay que asumir responsabilidades y metas desde el alma. También sanar temas del linaje familiar, patrones del linaje con respecto al éxito, con respecto a cómo se trabaja, con respecto a la profesión que mi familia autoriza. Y hay que mirar los miedos que podemos tener a ser jefe, a ser autoridad, y los miedos que tenemos a lograr grandes metas en nuestra vida. ¿Qué hay que significar? La imagen de éxito o estabilidad laboral que he tenido hasta ahora. Consejos. Reflexiona sobre si tu trabajo o carrera actual está alineada con tus verdaderos valores internos. Es tiempo de sanar heridas de autoestima, de merecimiento, de creer que puedes lograr lo que tú quieres. No temas realizar cambios profesionales, pero con responsabilidad. Está Saturno aquí. No llegaría a hacerlo. Es como, ok, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo siento? Pide ayuda del cielo, pero también hazte cargo tú. Mira patrones de linaje con respecto al éxito de la profesión. Me quedan 2. Saturno conjunción Neptuno en Aries en la casa 11. ¿Saben cómo yo siento esto, chiquilillos? Es como que te estuvieran invitando en esta casa 11. Es como que te estuvieran invitando a que te vuelvas un caballero de la mesa redonda. Es una iniciación colectiva y grupal. Te están pidiendo que aceptes un rol en grupos y colectivos. Te están diciendo, por los próximos años de tu vida, lo que hagas en grupo, lo que hagas en colectivo, lo que esté movido por ideales más elevados que tu propio ego o sentido de importancia, son la clave. ¿Se entiende lo que estoy tratando de decir? Te están pidiendo que aprendas a construir tu yo social, que conectes con grupo y con causa, que descubras cuál es tu rol dentro de los grupos, cómo puedes aportar al grupo, cómo aprender a unirte en grupos, cómo aprender a crear colectivos. Y te están pidiendo que no sobreidealices a los seres humanos. Neptuno de la casa 11 tránsito, ay, somos todos buenas personas, así que todo va a ser muy lindo y maravilloso porque todos somos espirituales y a todos nos gusta, no sé, los perritos. Entonces todos vamos a ser tomados de la mano, kumbaya. No. Saturno-Neptuno en la casa 11 te va a mostrar lo feo de los seres humanos. Te va a mostrar desilusionarte con respecto a los seres humanos. Porque te está diciendo que es auténtico. O sea, el alma tiene que aprender a querer lo feo y lo lindo de la humanidad. ¿Cómo logramos generar colectivos si queremos huir de la fricción? Cuestionarme si soy auténtico o me atrevo a mostrar lo que me hace único frente a otro o no. ¿Qué hay que significar? El sentido de, por un lado, si siempre quiero estar solo, vamos a tener que sacrificar mi soledad. Por otro lado, si tengo grupos de pertenencia, pero ya no resuenan conmigo, tengo que soltar esos grupos antiguos. Y también con Saturno y Neptuno yo diría, hay que sacrificar la sensación de pertenencia. ¿O cómo lo explico de otra manera? Hay que aprender a lidiar con la sensación de soledad. Porque lo que te va a bloquear, o con lo que te piden que sanes, es la sensación de que soy solita, solito, soy rarita, rarito, me equivoqué de planeta, no pertenezco al grupo. No tengo raíz en la tierra, en la humanidad. Eso es lo que hay que mirar. Consejo, reflexiona sobre qué comunidades y proyectos realmente resuenan contigo. Sana heridas con amistades. Sana heridas que te dificultan el compartir. Conoce nueva gente. Sal a conocer gente. Sana tus heridas con enojo con los grupos. Si tú eres una de estas personas que dice, no, yo no sé compartir con los demás, a mirarlo.
Conjunción Neptuno y Saturno en casa 12. Conjunción Saturno y Neptuno en Aries en la casa 12. A ver, Dios mío santo, este no es tan fácil de explicar. Voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible. No es una transformación del ego y la identidad. Es una transformación espiritual profunda. Y te están pidiendo estos próximos 2 años y por las próximas décadas que es tu yo espiritual, es tu alma la que tienes que cuidar, mirar, cultivar una conexión profunda con lo más sagrado dentro de ti. Esto es una prueba pisciana espiritual. Yo sé que en Aries, pero como está en la casa 12 es como una prueba espiritual. Y está en Neptuno también. Es como que te están pidiendo una rendición. A mí se me viene como esta imagen de me arrodillo ante la vida y digo, confío. Me entrego a algo mayor que mi propio ego, mi propio sentido de identidad. Me entrego a la vida. Va a haber que trabajar mucho la rodillita acá. Va a haber que rodearse mucho para confiar, soltar el control, soltar el ego, soltar la importancia. Hay que aprender a ponerse a disposición de la vida. Donde la vida te quiera llevar, ahí tendrás que ir con esta conjunción. Que es muy importante que cultives tu conexión espiritual. Retiro, silencio, meditar, desconectarte del mundo. Obviamente si tienes esta conjunción acá y también trabajas mucho, no te va a gustar porque tú quieres estar ocupada, trabajando, haciendo cosas. Te están diciendo, retírate, sal del mundo, conecta contigo misma, conecta contigo mismo. Silencio. También que te están pidiendo algo que es un bonito desafío, que es que explores tu inconsciente profundo. Aquí hipnosis, regresiones, vidas pasadas, respiración holotrópica, rebirthing, ver lo perinatal, ver el parto. O sea, hay que mirar. Me tengo que hacer consciente de un viaje de exploración, de descubrimiento de mí, de qué está pasando en mi inconsciente. Porque es una oportunidad para liberarte de muchos patrones. Esto es aprender a confiar en el proceso de rendición y disolver mi ego para prepararme para un renacimiento. Porque cuando Saturno pase sobre el ascendente en un tiempo más, es un renacer a un nuevo yo. Pero aquí me liberé de una carga, una mochila gigantesca. ¿Qué hay que sacrificar? El orden en el mundo, en mi vida, y el orden emocional. Me puedo sentir súper emocional porque aquí pueden emerger un montón de emociones que generalmente no sentía, pero ahora están emergiendo porque tengo que ver de dónde vienen. Entonces, consejo, da espacio para que surjan estas emociones que estaban profundamente guardadas. No le tengas miedo al caos dentro de ti. Mira temas de vidas pasadas y de linaje. Hay que mirar atrás en tu árbol también. Y retírate de verdad, trata de tener espacios de silencio, de desconexión del mundo. Las esencias florales son esencias florales justamente para estos temas. Así que mándenlas a hacer. Yo les recomiendo, o sea, yo no es que les recomiende algo en especial, pero yo, las que conozco yo, en España y Europa, Farmacias Coliseum, en México, Florescencia, en Chile hay varias. Está Paimun, está Gaia Esencia, ¿me entienden? Y en el resto de los países no lo sé, porque no he ido a centros de terapia floral, entonces no les puedo recomendar más, pero yo al menos sé que esos están. ¿Ya? Así que esta fórmula de esencias florales es justamente para lo primero, para estar más presente, para soltar el control, para escuchar mi mente, para estar más en mí, para activar la intuición, para estar presente, para escuchar y avanzar de manera responsable, presente en mí, que es lo que propone la energía. Así que eso es todo, amigos. Ya, llevo 1 hora y 14. Mi equipo me va a decir, pero otra vez lo alargaste tanto, Pablo. Pero me gusta hablar, perdónenme. No lo puedo evitar. No puedo negar ser quien soy. ¿Ya? Así que en la descripción de YouTube están las esencias florales. ¿Ya? Les mando un besito grande. Recuerden, si quieren estudiar conmigo astrología, la formación online tiene un 30% de descuento. Y si son estudiantes avanzados, tienen la formación premium avanzada, donde son todas las clases en vivo y en directo: tránsitos, progresiones, revolución solar, ciclo septenio, sinastría y carta compuesta. ¿Ya?
Besos, besos. Me cuidan todos, todos. Chao, chao.